siempre me ha gustado que el contenido que realizo llegue al sentimiento, te haga identificarte y sentirte parte de lo que estás leyendo. Y entonces eso a mí me empezó a funcionar. Bienvenidos de vuelta a Felicidades, ¿te independizaste? Hoy día estamos con el psicólogo Damián Díaz, que cuenta con una maestría en Psicología de la Salud con enfoque cognitivo-conductual. Damián, muy bienvenido, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto en realidad de poder estar en este increíble espacio. Damián, para comenzar, cuéntanos un poco de ti, de por qué elegiste el camino de la psicología y por qué abrir una consulta propia. Pues sin duda la elección de la carrera como tal es un camino difícil, ¿no? Sobre todo cuando pues digo, yo creo que en muchos países está esta cuestión económica, sí, del tabú, ¿no? Al menos aquí en México pues está todavía, estaba ya no tanto ahora, pero estaba anteriormente, digo en mis años, en los años donde yo todavía iba a elegir la carrera, pues estaba el tabú de que en realidad la carrera de psicología como que no era muy bien retribuida económicamente. Y eran dudas, ¿no? Yo tal vez tenía como el pensamiento, ¿no? De querer este camino. Me gustaba, me apasionaba mucho el ver. Por ahí tuve una imagen de una persona, un familiar, que, que es psicóloga y que me platicaba un poco de su trabajo, del dar consultas, y la verdad que me hacía como mucho entusiasmo, ¿no? Me daba mucho entusiasmo el pensar en dedicarme a eso desde que yo estaba en la preparatoria. Y pues yo creo que de ahí lo tuve claro, ¿no? La Digo, elección, y al elegirlo, pues también es un camino difícil porque incluso con mi propia familia, ¿no? Porque pues mi familia en algún punto llegó a decirme, pues, no sé, te pongo un ejemplo, mi papá es arquitecto y pues él me dijo que quería que estudiara obviamente arquitectura, ingeniería, algo ha llegado, ¿no? Pero pues cuando vio que no, fue como, bueno, ok, es tu elección y te vas a ser responsable del que si el día de mañana no tienes trabajo, pues será tu problema prácticamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que a partir de eso fue como correr el riesgo, ¿no? Como correr el riesgo e iniciar, ¿sí? E iniciar la carrera y todo y pues llegar a un punto donde terminar, porque incluso en la carrera, sí, en la carrera sigue el tabú, ¿no? De que pues no hay mucho trabajo. Aquí en México no había mucho trabajo así. Sobre todo hablando de un sector privado, hablando de pero la consultoría, ¿sabes? O sea, decían, si quieres ser psicólogo, pues te tendrás que ir a trabajar a alguna empresa o algo, ¿no? Porque la consultoría es complicada, nadie va al psicólogo como tal. Yo vivo en el estado de Chiapas, Chiapas, México, y pues digo, aquí todavía pues no estaba tan movida este hábito de preocuparse por la salud mental, y pues eso generaba mayor miedo, ¿no? Incluso generaba decisiones dentro de la carrera, el decir, pues sí, yo no me voy a dedicar a eso, o sea, me voy a dedicar a trabajar en alguna empresa gubernamental o algo, porque pues el sector privado o la consultoría privada, pues no me va a dar para comer. Pero yo creo que eso actualmente es el primer punto que muchas personas se topan, ¿sabes? Muchos estudiantes de psicología tienen miedo a eso. Y es difícil en realidad, no es algo fácil, porque pues si bien, como mencionábamos hace un ratito, pues en la carrera no te enseñan, o sea, te enseñan a dar la terapia, pero no te enseñan cómo vas a sobresalir en ella, cómo van a llegar contigo, cómo atraer clientes, ¿no? Y eso es justamente lo complicado. bueno, entonces
no solamente elegiste una carrera que estaba catalogada y había duda de si iba a ser bien retribuida por amigos, cercanos, familiares, pero también decidiste irte por lo que era más complicado aún, que era abrir tu propia consulta. Cuéntame un poco de por qué hacer esa elección y básicamente cómo definir el éxito para ti en eso. ¿Es más que la retribución, es satisfacción? ¿Qué métrica o sensación estabas tratando de llegar a tener para decir, sabes qué? La retribución es, claro, importante, tengo que sobrevivir de alguna manera, pero yo voy a elegir la psicología y esto es lo que yo le quiero entregar al mundo y lo quiero hacer a mi manera. Claro. Llegar a la consultoría privada, sí, no fue tan sencillo. Yo creo que o sea, hoy hoy me doy cuenta que lo que hice ahora lo pude haber hecho desde que salí de la carrera, ¿no? Pero sin embargo no fue así. No fue así porque hay una situación que muchas veces no trabajamos antes de salir de la carrera, que es nuestra seguridad, nuestra autoestima, el confiar en ti mismo, el confiar en tus capacidades, ¿sí? En que aunque todo el mundo te diga que no, si tú sabes que tienes las capacidades, si lo puedes visualizar, yo creo que esa es la mayor confianza que debes de tener para poder hacerlo, porque si esperas a ver que todos lo pueden hacer para que tú lo hagas, esa es la mayor muestra de inseguridad. Y yo creo que hoy en día muchos psicólogos, muchas psicólogas, pues tienen esa inseguridad todavía de poder tomar el riesgo. Te cuento un poco cómo funciona todavía aquí en México un tanto, no puedo generalizar porque pues incluso yo no soy parte ya de eso, pero hoy en día cuando alguien sale de la carrera pues prefiere irse al lado seguro, ¿no? Que es alguna empresa, al lado educativo, al lado pues, no sé, burocrático, donde pues hay un sueldo seguro, ¿sí? Y pues a mí me pasó lo mismo, o sea, cuando yo salí, yo estaba como muy inseguro de mí mismo, de mis capacidades, inseguro de mi carrera, ¿sí? Yo sentía que había elegido mal, ¿no? Yo sentía que tal vez no había sido lo correcto. Pensé incluso en estudiar otra carrera porque yo pensaba que esto no me iba a dar, ¿no? Y pues eso me obligó, esa misma inseguridad, falta de confianza en mí mismo me llevó a primero irme al lado seguro, ¿no? Trabajé en alguna empresa de gobierno, trabajé en una universidad, ¿sí? Y en todos los lugares donde yo trabajaba como psicólogo destacaba. Siempre destacaba mucho por mis capacidades, por mi criterio, pero aún así, viéndolo, yo era el único que no confiaba en mí, ¿sabes? Hasta que pues en algún momento yo recuerdo cuando trabajaba en una universidad, eh, el sueldo era muy bajo. Si el sueldo era muy bajo, los horarios eran muy matados, ¿sí? Trabajar fines de semana, de todos los días, de mañana hasta la noche, con un sueldo muy bajo. Y entonces es ahí donde por necesidad, ¿sí? Por necesidad y por ver que otras personas lo hacían, otros psicólogos que estaban dentro de la universidad lo hacían, que era dar terapias extras, ¿no? Digamos que aparte de la universidad, daban terapias. Yo en la universidad empiezo a dar terapias como tal. Era gratuito para todas las personas, para todos los estudiantes de la universidad, era gratuito. Y pues ahí me empecé a dar cuenta que a los chicos, a los estudiantes les gustaba mucho porque era un servicio que era nuevo en la universidad, pero se empezó a saturar demasiado porque les gustaba la terapia que yo les brindaba, porque se sentían bien, porque veían cambios. Empecé a dar terapia para otros campus en otros estados de la República. Y entonces ahí es donde digo, pues bueno, me voy a aventar unas terapias por fuera para que yo me ayude económicamente, ¿no? Y así, pero no me voy a ir de lleno, ¿sí? Pero pues sin embargo yo siempre había tenido la ilusión de vivir de la consulta, de vivir de mi consultorio, ¿sabes? Claro. Entonces,
empiezo como no queriéndolo, ¿no? Como no confiando, pero empiezo a desahogar mis ideas, ¿sabes? Empiezo a crear mi página, mis redes sociales, empiezo a crearlas y empiezo a desahogar mis ideas, ¿no? Todo lo que yo pensaba que yo siempre visualizaba cómo quería, ¿no? Cómo quería mis redes sociales, cómo quería, qué contenido subir. Y lo empecé a hacer. Empecé a como a tratar de llegar a la gente. Y cuando empiezo a dar estas consultas externas a mi trabajo, pues también me empezó a ir bien rápidamente. Y es ahí donde ya tomé confianza, ¿no? Hasta que llegó un punto donde el contrato con la universidad se termina, me iban a renovar justamente, pero ahí es donde yo decido, bueno, ¿qué hago? ¿Tomo el riesgo? O sea, ahorita tengo 3 pacientes nada más por fuera. De 3 pacientes no voy a vivir, pero me voy a dedicar 24 horas, sí, 24/7, ya a mi página, a mis redes, a buscar, ¿no? Puedo atender en más horarios, ¿sí? Y entonces esa va a ser la ventaja. ¿Me arriesgo o me quedo aquí en lo seguro, pero siempre insatisfecho con el lado económico? Y, y pues ahí decidí ya no renovar más para esa universidad. Yo incluso nunca me arriesgué al principio tanto porque por la misma desconfianza no rentaba un consultorio propio. Haz de cuenta que aquí hay una renta de consultorios por hora, ¿sí? Claro. Entonces yo dije, ¿para qué voy a rentar un consultorio donde no me va a dar todavía para pagar una renta? ¿Sí? Y, y tengo pocos pacientes, entonces atiendo por horas, ¿no? Mejor en ahí donde me lo rentan por hora, pago poco por hora y no me arriesgo. Y así empecé, ¿no? Así empecé. De repente, pues ya, o sea, prácticamente rentaba 8 horas diarias, ya entonces ahí me di cuenta que pues ya me alcanzaba para pagar una renta de un consultorio formal. Ahí fue una gran ilusión ese cambio, ¿no? Desde que lo di por hora, donde rentaba por hora, ya era como estar viviendo mi sueño, ¿sí? Y me ilusionaba tanto porque a veces no me preocupaba tanto, me dejó de preocupar incluso lo económico, me dejé de fijar en lo económico, me empecé empecé a disfrutar el momento, empecé a disfrutar el que pacientes eligieran ir conmigo, el que pacientes se sintieran bien con lo que trabajaban conmigo, que me agradecieran porque les fue muy bien, que terminaran procesos, ¿sí? Que llegaran al final de su terapia y yo les dijera pues que ya les daba de alta y que se fueran felices. O sea, empezó a ser una retribución pues emocional muy, muy grande para mí, que a partir de ahí es donde yo dije, soy bueno para esto. La consulta, por supuesto que si lo haces con pasión, te va a dejar, ¿sí? Te va a retribuir por añadidura. Lo económico viene por añadidura si tú lo haces con pasión, si te visualizas, si lo disfrutas, pues, ¿sí? Y la verdad es que yo no puedo decir que ha sido muy sacrificado en realidad porque como lo he disfrutado demasiado, yo creo que todo esto empezó a darse muy fuerte en mi vida. Yo estoy en un estado donde, pues, en realidad hay muchos psicólogos tal vez todavía donde, pues, no se avientan en la cuestión, por ejemplo, ya de redes sociales, que ya es otra situación, claro, ¿no? Eso es parte, ¿no? Pero pues así fue como inicié en la terapia. Excelente. Me encantó la historia y el contexto de cómo llegaste a eso y de acuerdo en varios puntos. O sea, el tema de la pasión y poder darlo todo. Yo creo que más que nada el estar en esa posición donde uno dice, tengo 3 pacientes y tengo este contrato, no voy a vivir de esto, pero ahora voy a tener 24 horas para hacer mis redes, hacer mis cosas, le puedo dar la pasión y el cariño que merece para que crezca. Quiero que volvamos justamente a el Damián con 3 pacientes. ¿Qué empezaste a hacer en ese momento donde diste el salto de no voy a renovar el contrato? ¿Cómo lo hiciste para conseguir a tu siguiente, al cuarto paciente, al quinto, al sexto? ¿Y en qué momento dijiste acá ya es suficiente para empezar a estabilizarme un poco?
Claro. Empecé con esta parte de las redes sociales, que es ya una etapa en mi vida muy, muy padre, muy bonita, porque empezar es como sentirte vacío, ¿sabes? Es como sentirte vacío porque inicias sin nada, pues. Inicias sin un seguidor, inicias sin nada de contenido en tus redes, inicias con miedo de mostrarte, ¿sí? Y creo que fui tan meticuloso en mis redes sociales que me cuidaba en cada detalle, cada palabra que yo ponía en mi contenido. O sea, yo me visualizaba como la persona que siempre lo he hecho. Me visualizo como la persona que lo va a leer. ¿Sí? A ver, si yo veo esto que estoy escribiendo, lo leo como persona externa, como paciente, como yo que estoy sufriendo algo parecido, ¿no? No sé, algo de relaciones que es algo muy común en mis redes sociales. Sí. Si yo leo eso, ¿cómo me sentiría? Me daría ganas de ir a terapia, me daría ganas de darle clic y preguntar, pedir informes. A ver, y entonces empecé ahí como a explorar mucho esta cuestión del contenido primero que nada. El contenido, pues al principio era como muy general, como no muy directo. Tenía yo miedo de ser directo, tenía yo miedo de incluso como de ser ofensivo, lo veía yo así. Pero yo empecé en mis redes sociales de esa manera, pero sin embargo era contenido pues bonito, que llegaba mucho como al sentimiento, ¿sí? Siempre me ha gustado que el contenido que realizo llegue al sentimiento, te haga identificarte y sentirte pues parte de lo que estás leyendo, y entonces eso a mí me empezó a funcionar, ¿no? Parte principal, eso, ¿no? El funcionamiento que tuvo en el impacto de lo que leía la gente. Empecé de poquitos seguidores, que ahí la mayoría de mis pacientes, sí, hasta hoy en día, pero esos pequeños seguidores, esos pequeños primeros pacientes que tuve, empiezan a caer de redes sociales, Sí. ¿sí? Empiezo a publicar en Facebook, empiezo a publicar en Instagram, y empiezan a caer de ahí, ¿sí? O sea, a pesar de no tener muchos seguidores todavía, a pesar de ser nuevo, en mi página era nueva, mi Instagram era nuevo, a pesar de que fuera todo como muy nuevo, el contenido ya empezaba a gustar a las pocas personas que lo leía, a las pocas personas, al poco público que podía yo llegar, ya gustaba. Pero después viene un impacto también fuerte, que es la pandemia. Viene pandemia y por supuesto que la consulta presencial queda pues prácticamente omitida en ese entonces. Y créeme que ahí fue el final de muchas carreras, ¿sabes? La pandemia finalizó con muchas carreras, pero también fue el despunte de muchas, ¿sabes? O sea, Sí. la pandemia o te afectó o te ayudó, ¿sí? Y, y es ahí donde yo un día, pues estando sin terapias, en la pandemia muy reciente, pues me empiezo a dar cuenta que siempre me ha gustado investigar, escuchar cosas de psicología, y me doy cuenta que pues en los buscadores, pues la psicología, la terapia online estaba en primer lugar de búsqueda. Y entonces es donde yo digo, a ver, ¿qué necesito para la terapia online? No necesito gran cosa. Mi laptop o mi celular y listo, Good. ¿no? Con eso, ¿sí? O sea, tengo cómo trabajar. O sea, yo siempre he visualizado las herramientas que necesito, o sea, qué es lo necesario nada más. Y yo dije, pues lo necesario lo tengo, entonces puedo trabajar. Entonces, por lo tanto, me enfoco en ese momento. Pero yo decía, ¿cómo llevo a personas? Las personas de aquí, de mi zona, difícilmente van a querer tener terapia online. No estábamos acostumbrados a eso. No manejábamos eso. Entonces, pero yo dije, en otros lados sí, porque por eso está en primer lugar de búsqueda. Entonces, ahí empiezo con una inversión,
¿sí? A aprender a invertir, que es en la publicidad, ¿no? Dije, pues mi contenido tiene que llegar a personas que sí utilicen la terapia online para que les guste a ellos y accedan a la terapia online. Y es donde yo empiezo pagando muy poco, ¿no? En realidad fue como una prueba nada más, pagar alrededor de 300 pesos mexicanos Ajá. eh, durante una semana o así. Y con la gran sorpresa de que pues la respuesta fue rápida, ¿no? Empiezan a pedir citas de terapia online. Y entonces empecé a tener mucha terapia online desde mi casa y, y de todos lados, ¿sabes? Empiezo a llegar a muchos lugares, ya no atendía solamente de diferentes estados de la República Mexicana, empiezo a atender muchos pacientes de Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Chile, o sea, empiezo a tener muchos pacientes de muchos lados. Y Ujú. eso era como muy impactante para mí, o sea, ¿cómo es posible que ahorita donde todo el mundo se está quejando, sí, a mí me empieza a ir muy bien? Tal vez ni siquiera lo asimilaba, pero era parte de lo que yo estaba, pero era constancia. O sea, empecé a no dejar de pagar esa publicidad. Entonces yo Claro. empezaba a hacer cuentas, a ver, mi publicidad me sale, lo que yo pago de mi publicidad, con una consulta lo pago, pues. Entonces yo dije, mejor lo que de una consulta lo voy a invertir para una publicidad. Y con una consulta que me salga de esa publicidad, si me salen 5, pues 4 ya son ganancia, ¿no? Y Correcto. entonces, así lo empecé a ver, ¿no? Y es donde yo he sido constante con la publicidad. Y luego el analizar, ¿no? Ese fue el inicio. La pandemia en realidad fue un despunte muy grande para mí, eh, porque empiezo a ganar muchos seguidores ahí, porque me dedicaba pues 100% en redes sociales, ¿sí? Claro. Entonces ahí es donde yo empiezo a ganar muchísimos seguidores. Eh, pues digo, muchísimos para lo que yo, por cómo me encontraba en ese momento, pues casi con nada, ¿no? Entonces empiezo a ganar muchos seguidores, me empiezo a dar cuenta que la publicidad en redes sociales sirve, sí, que la terapia online era lo de hoy, y pues ahí empiezo a llenar un poquito como más la agenda, ¿no? Sí, exacto. En un momento, al principio, mencionaste que hoy día sabes, obviamente, cómo enfrentar esto. ¿Qué le dirías al Damián de recién salido de la universidad, que estaba ahí buscando trabajos, que le estaba yendo bien? ¿Qué consejos le tendrías para que parta su propia consulta, haga las inversiones correctas y al final de cuentas pueda disfrutar de lo que hace? Yo creo que lo principal que yo le podría decir a ese Damián de hace ya algunos años, pues sería que confíe en lo que siente. Hazte caso a tu sentir, ¿sí? Hazte caso a lo que sientes, porque si tú mismo eres el que te reprimes, el que te invalidas, ¿sí? Pues todo el tiempo vamos a necesitar de verlo de otras personas primero, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal sería como hacerte caso, ¿no? Hazte caso de tu sentir, inténtalo, si tú lo ves, si tú lo visualizas, si tú te lo imaginas, Ujú. lo puedes hacer. Ya tienes lo principal que es la visualización, ¿sí? Porque lo peor sería querer hacer y no saber cómo, no imaginarte cómo, no visualizar cómo. Pero si tienes ya la idea, yo creo que eso es lo principal y por supuesto que si tú lo aplicas al 100% va a funcionar. Entonces, por supuesto que eso es lo primero que le diría, ¿no? Y tal vez no perder tanto tiempo, pero pues al final del día todo en esta vida es aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido los aprendizajes para ti? Ahora que tengo acá abierto tu Instagram, psicólogo Damián Díaz, tienes un podcast en Terapia Live, hay muchos formatos de contenidos que publicas, ahí veo la marca de agua de TikTok, por ejemplo, fotos estáticas. eh, ¿Qué has aprendido en los últimos
meses o quizás años de análisis donde el video ha tomado más protagonismo en ciertas plataformas. Como lo dijiste, la pandemia armó muchas empresas, una de ellas siendo TikTok, donde mucha gente empezó a consumir ese contenido y no solamente consumirlo, también a crearlo porque tenían todo este tiempo. Sí, Y sí. eso obligó obviamente a Instagram a irse en una dirección también más enfocada en el video. Entonces, dado esta curiosidad y el análisis constante, ¿qué te está resultando hoy día? ¿Cómo tomas lo que estás analizando y también lo haces calzar un poco con lo que tú sientes que es el contenido correcto para ti y tu marca? Claro. Fíjate que hace ratito te mencionaba algo acerca del contenido. Eh, Como por esta situación de que yo soy muy meticuloso con mi contenido, me he dado cuenta de que hay contenido diferente para diferentes objetivos, ¿sabes? Por eso yo manejo esa variedad de contenido. ¿Sí? Yo manejo contenido para obtener pacientes. Yo manejo contenido para obtener seguidores, ¿sí? Yo manejo contenido para contenido que se comparta únicamente, que me gane yo likes y que se comparta, ¿no? O sea, yo manejo como 3 objetivos diferentes en mi contenido. Porque si yo generalizo únicamente, pues en realidad solamente tendría pues muy poco. Entonces, los objetivos, el contenido tiene diferentes objetivos. Yo te puedo decir que ese análisis yo lo he hecho, me ha funcionado. El que yo sepa que, por ejemplo, el contenido de imágenes impacta mucho todavía a nivel Facebook, ¿no? Ujú. Donde pues son contenido de varias imágenes que yo manejo mucho y ese es muchas veces lo que más me atrae pacientes, ¿sabes? Pongo capturas, ¿no? De un tweet, ¿no? Eh, Eso me trae como muchos likes, o lo comparten mucho, ¿no? Porque son como frases como más identificadoras, llegadoras, de lo que pasas en tu día a día, ¿no? Entonces lo comparten mucho, ¿no? Y por supuesto que los videos de TikTok, ¿no? Los reels, todo esto es como para identificarse, ¿no? Yo me identifico con eso que está diciendo. Si yo estoy pasando por eso, ¿no? Entonces, pues te digo, el contenido de imágenes es más como para tomar la decisión, ¿no? Ya tomo la decisión de darle ahí, enviar mensaje y pedir información, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que el contenido no solamente me debe de gustar a mí, sino ver lo que la gente también necesita, ¿sí? A ver, hay contenido que a mí me gustaría estar hablando todo el tiempo, tal vez de enfoques psicológicos, teorías psicológicas y todas estas cuestiones, tecnicismos y demás. A mí me encantaría, pero sé que con eso no tendría pacientes tampoco, ¿sabes? Entonces, tengo que saber cómo llegar a la gente, ¿sí? Tengo que saber cómo impactar en ellos, a personas que tal vez no estudiaron psicología, a personas que tal vez no entienden de tecnicismos, a personas tal vez que solamente lo que quieren es sentirse identificados o saber qué hacer, saber que hay una alternativa por la situación que están pasando, ¿sí? A personas que tal vez nunca han ido a terapia, ¿sí? Y ese es el punto. Yo siempre, actualmente, te comparto algo. Yo no solamente doy consulta psicológica en mi consultorio, o sea, no tengo mi consultorio nada más. Yo ya puse una clínica psicológica aquí en mi estado, que estamos próximos a expandirlo. Una clínica psicológica donde ahora yo tengo a psicólogos, Claro. ¿sí? Que dan terapia, pero que yo los coacheo para que puedan dar la terapia como a mí me gusta que se dé la terapia, ¿sí? O sea, que la den conforme a lo que a mí me ha funcionado, ¿sabes? Entonces, hacemos revisión de casos, los oriento, les comparto temas y toda esta situación, ¿no? Y las redes sociales de la clínica también son aparte y también las trato de estar todo el tiempo igual, conforme a lo que a mí me ha funcionado. Entonces, yo siempre les menciono a mis psicólogos, las redes sociales, el contenido es el primer paso, ¿no? Ujú. Es para atraer al paciente, ¿sí? Ya tienes al paciente, ahora lo debes de concretar en terapia. Si tu terapia no es buena, no sirve nada,
¿sí? No sirve de nada porque entonces nunca vas a retener pacientes. Entonces, las redes sociales es muy importante para la atracción, ¿sí? Pero también hay personas que hoy en día, muchísimas personas todavía le tienen miedo a la publicidad pagada, ¿no? Le tienen mucho miedo. Porque piensan que es dinero tirado a la basura, porque tal vez no saben cómo segmentarlo, porque tal vez tienen miedo simplemente porque nunca lo han hecho. Pero yo siempre les menciono algo a veces a los psicólogos, así de nada nos sirve tener el mejor contenido si nadie lo mira, si nadie lo ve. ¿De qué me sirve tener el mejor contenido si no tengo seguidores para que lo vean? No me sirve de nada. Sí, entonces, por eso es muy necesario que yo haga estos dobles objetivos en mis redes. Contenido para que obtener seguidores, pago de publicidad, también para obtener pacientes, para buscar expandirme. Entonces, es un trabajo constante, dedicación al 100%, ¿sí? Y este análisis de lo que respecta a tu rubro. Te soy sincero, han venido incluso de otros rubros, de otras áreas que no tienen nada que ver con la psicología, a que tal vez yo los oriente cómo iniciar la empresa, cómo iniciar este proyecto en redes sociales, qué contenido subir, contenido de impacto respecto a su giro, ¿no? A su giro laboral. Entonces, pues esto es parte de la dedicación simplemente. Si tú logras como identificar tus necesidades y la necesidad de la gente, qué tanto de tu giro laboral, ¿sí? Lo necesita la gente, qué tipo de gente lo necesita, dónde, para que entonces tú sepas cómo llegar, cómo vas a llegar, cómo vas a escribir, qué palabras vas a utilizar, cómo lo vas a segmentar, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante mediante el análisis constante de tu publicidad, de tu contenido y sobre todo perder el miedo, porque como tú bien mencionabas, anteriormente pues era puro contenido, igual yo casi no me mostraba, pero cuando empieza esta situación de que los videos, ¿no? TikTok, luego pues que estaban muy de moda en la pandemia los lives, ¿no? Y ahora los podcasts, ¿no? Y es una actualización constante donde no te debes incluir y debes de perder el miedo, y en cada área te das cuenta que hay cosas diferentes. El contenido que subo en TikTok muchas veces no pega en Instagram, ¿no? Y el contenido que subo en Instagram muchas veces no pega en Facebook. Y entonces tengo que estar constante actualización y estudio de lo que impacta en cada red social para que yo pueda tener esa retribución de pacientes y sobre todo también en constante atención a mi terapia, a la calidad de mi terapia, el poder tener una empatía suficiente con mis pacientes para que pues esto funcione, ¿no? Esto es un trabajo integral total. Por supuesto, por supuesto. Damián, una obra de arte este podcast y el nivel de detalle al cual se llegó. Muchísimas gracias y de verdad 1000 felicitaciones por los logros ahí, por la expansión ya de tu empresa y todo lo que estás haciendo. De verdad que muchísimo gusto y muchas felicidades. Si quieres ahora cierras con obviamente donde te pueden encontrar en redes sociales para conectar contigo, hacerte preguntas, cosas por el estilo. Claro que sí. De entrada, pues muchísimas gracias también por el espacio, porque de verdad que son entrevistas súper motivadoras, no solo para mí, sino para la gente que para toda tu audiencia, por supuesto, ¿no? Y pues me pueden seguir en mis redes sociales, ¿no? Yo creo que ahí es lo de hoy, ¿no? Las redes sociales me pueden encontrar como psicólogo Damián Díaz en todas las redes sociales. Sí, en todas las redes sociales me pueden encontrar como psicólogo Damián Díaz. Ahí pueden pedir informes para lo que necesiten de terapia presencial, terapia online. Pues ahí pueden pedir todos los informes, y también pues en mi clínica que se llama Psicoclínica DDZ, donde tenemos pues atención de más psicólogos, psicólogas para todas las edades. Entonces pues bueno, por ahí me pueden encontrar y pues un gusto haber compartido pues este tiempo en este espacio contando parte, ¿no? de mi historia. Excelente, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.